No sé si tiene audio o no, pero no sé si tiene audio o no, pero por las dudas. Parece que no tiene audio. Vamos a dejar que corra un poquito y ahora lo vamos a ir interpretando. Algunas partes pasan rapidísimo en este video. Eso sería la anteversión y ahora estamos haciendo retroversión. Mire cómo aumenta la lordosis. Esta es la mirada de frente. Y eso es una escoliosis. Son los movimientos que tiene la pelvis. Puede bascular hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales también. Ahí está el punto de apoyo de la báscula, justamente las dos caderas. Y ahí está cómo es hacia atrás y hacia adelante. Eso es una inclinación hacia un lado con un punto de apoyo solamente. Y viceversa del otro lado. Ahí está lo que sucede cuando la tibia rota hacia adentro. Acá me está mostrando los cuerpos vertebrales y estos son los discos intervertebrales, que son fibrosos y cartilaginosos. Este núcleo que está en el medio, que es una especie de gelatina muy llena de agua, también depende la posición de la columna, este núcleo se va a ir hacia adelante o hacia atrás, amortiguando el movimiento de las lordosis. Por eso es importante cuando hacemos un esfuerzo mantener una buena posición de la pelvis, porque si no, si yo hago sentadilla y levanto mucho peso y la pelvis va a retroversión, donde la curva lumbar desaparece, la columna vertebral pierde resistencia porque pierde su curva, y eso hace que los discos intervertebrales soporten mucho peso y se vayan rompiendo, se vayan herniando. Ahí está lo que hablábamos antes. ¿Cuáles son los músculos motores de la anteversión y de la retroversión? Y este es el punto más débil de la columna vertebral, donde aproximadamente aparecen todas las hernias de disco.
L4, L5 o L5 y la primera sacra. Ese deterioro en la columna de las vértebras, de los discos intervertebrales, no necesariamente sucede en las personas que hacen deporte ni levantan peso. En la vida diaria, solamente con a veces levantar un papel del piso, si no lo hago en una buena postura, como Ariel dijo, de una sentadilla, es muy probable que yo me agache con las piernas extendidas, haga una retroversión de la pelvis, flexione mi columna lumbar y ese esfuerzo que es mínimo, pero que es repetido durante 30, 40 años, por una mala ejecución técnica, va deteriorando los discos intervertebrales L4, L5 y aparece la hernia lumbar y aparece la hernia de disco, que después vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de la hernia de disco. Pero no hace falta levantar 200 kilos para deteriorar los discos. Pequeños esfuerzos repetidos, lo que es el microtraumatismo, repetido en los años, también va generando esa deformación de los discos. Bien. Siga Ariel Sí. nomás. Sí, y también, corregime Sergio si me equivoco, pero los discos intervertebrales no tienen terminaciones nerviosas. Entonces, cuando se van, o sea, cuando el núcleo del disco intervertebral va migrando hacia afuera de la vértebra, va rompiendo esas fibras cartilaginosas, uno no se entera. O sea, uno recién se da cuenta cuando ese núcleo salió a la periferia de la vértebra y tocó algún nervio de la columna vertebral. Así que uno hasta que no tiene la hernia de disco no se entera. Por eso es tan importante la higiene postural en todo momento, ¿no? Bien, quédate ahí nomás. Entonces ya le vamos a presentar a los chicos con la maravilla de lo que es la internética. Aprovechemos la virtualidad. Claro. Acá tenemos un dibujo de justamente lo que estábamos viendo recién. Este es el cuerpo vertebral, este es el disco intervertebral que veíamos recién, que por dentro está el núcleo pulposo, y cuando el disco se va rompiendo, se va fisurando, el contenido del disco, miren cómo se fue hacia atrás. Este es el cuerpo vertebral y este es el arco posterior de las vértebras, ¿no? Y justo por el agujero, por ese medio, está la médula espinal. Todos esos axones de las neuronas que sabemos que bajan desde el encéfalo van a ir distribuyéndose por la médula espinal a todo el cuerpo, ¿no? La parte motriz y la parte sensitiva. Ahora, cuando el disco intervertebral se rompe, se fisura y el contenido del disco generalmente se va hacia atrás, termina comprimiendo a los axones de la vía eferente. ¿Vieron que habíamos hablado de las neuronas aferente y eferente? Y eso es propiamente la hernia de disco y eso es lo que se conoce con el nombre de pellizco, porque acá el disco intervertebral está pellizcando la salida de un nervio, la salida de una neurona, el axón de una neurona, que le da sensibilidad al cuerpo y le da motricidad a los músculos. Entonces el primer síntoma siempre comienza siendo un dolor o una sensibilidad alterada, depende del sector de la médula. Acá se ve un poco mejor. Eso es una hernia de disco y esto es lo que se produce por un esfuerzo o por mala ejecución en la técnica motriz de levantar siquiera un papel del piso. Bien.
Por eso siempre es muy importante cuando vemos un ejercicio o mismo cuando vemos cómo se mueven las personas, observar mucho la zona media del cuerpo y sobre todo la parte posterior, ¿sí? La columna, cómo están esas curvaturas fisiológicas y en el caso que se produzca una retroversión pélvica, empezar a desmenuzar y ver un poco el porqué. Pero bueno, hay que prestar atención a la zona media del cuerpo. ¿Sigo, Sergio, o tenés algo más? No, siga, siga. ¿Sigo? Ah, bueno, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, acá hablamos un poquito de la profundidad de la sentadilla y obviamente como venimos hablando anteriormente, la profundidad va a estar delimitada por la retroversión pélvica. Bueno, acá marca algunas características. Siempre deben mantenerse las curvas naturales de raquis, ¿sí? Básicamente las curvaturas fisiológicas y naturales de la columna. Las limitaciones pueden deberse, o sea, las limitaciones en la profundidad de la sentadilla pueden deberse a distintos factores, mayormente por el acortamiento de los músculos flexores y extensores de la cadera. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que ver cuando una persona está haciendo una sentadilla, que siempre la profundidad, ¿sí? Va a estar delimitada por esta retroversión pélvica. En el caso de que veamos que se produce una retroversión pélvica en la profundidad de la sentadilla, bueno, en ese caso tendríamos que decirle a esa persona que no haga una sentadilla tan profunda y tratamos de que realice una sentadilla manteniendo las curvaturas fisiológicas y naturales de la columna vertebral. Ariel, ¿puede ser también que porque tenga poca flexión dorsal? ¿De tobillo? Sí. Sí, sí. Sí, pueden haber un montón de factores. Pueden ser tanto de toda la musculatura anterior o posterior de la cadera, dependiendo si es una anteversión o una retroversión pélvica, y también puede ser por la dorsiflexión de tobillo. Hay un montón de factores, todo puede ser. A veces el problema no está en la cadera, capaz que está en otra parte del cuerpo y nada, hay que mirar el todo, porque el cuerpo humano funciona así básicamente. A veces la solución no está, o sea, el problema no está solamente en la cadera, capaz que como decís vos, le falta dorsiflexión de tobillo, eso hace que la rodilla no pueda pasar la punta del pie y automáticamente tiende a perder la lordosis lumbar por una retroversión pélvica. Muchas veces lo que se utiliza cuando tiene poca dorsiflexión, poca amplitud ahí en el movimiento del tobillo, es colocarle un realce en el tobillo. Sí. Para Sí, evitar eso justamente. sí, es más, creo que hay una imagen que, si no me equivoco, estaba por acá abajo que tenía Pero ese digo, la realce. dorsiflexión, los grados de dorsiflexión no se ganan. O lo tenés o no lo tenés, o lo podés ganar. Y se puede trabajar un poco, Sí, ¿sí? claro. Sí, 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 sí. sí. Hay un test de dorsiflexión de tobillo, que básicamente lo que haces es, o sea, marcás 10 centímetros de distancia, o sea, tenés una pared, 10 centímetros, apoyás la punta del pie en esa línea de los 10 centímetros y tratás de llevar la rodilla hacia adelante. En teoría, para tener una dorsiflexión, vamos a ponerle el nombre de convencional, la rodilla tendría que tocar la pared. Pero bueno, el tema es que la articulación del tobillo tiende a perder movilidad. Entonces, si uno no estimula esa dorsiflexión, muchas veces se tiende a perder movilidad en el tobillo y bueno, eso limita un montón. No solamente la sentadilla, capaz que salís a correr y también es complicado un poco el tobillo. No, está bien la observación que haces, Martín, porque justamente el uso de la vida diaria del tobillo hace siempre a que uno esté trabajando ahí la flexión plantar para propulsarte y caminar. Y eso hace que los gemelos y el tríceps sural se acorte, porque es un músculo que se va fortaleciendo y como todos los músculos, si yo no lo exijo en elongación, se va acortando.
Entonces, imagínate que si vos estás, vamos a suponer ahí, con la pierna, la tibia acostado boca arriba, el pie en esta posición, y vos querés medir cuánta dorsiflexión tiene, obviamente que vas a agarrar la punta del pie y la vas a llevar hacia atrás, ¿no es cierto? Bueno, vos pensás que el límite de esta dorsiflexión no es la articulación, sino que es la musculatura posterior, que justamente es el tríceps ural, el gemelo y todo ello que está ahí. Claro. Hay ejercicios para elongar justamente el tríceps ural. Y tienen que ver, ¿saben con qué? Vieron que el tríceps ural está el sóleo y están los gemelos. Entonces yo puedo elongar el tríceps ural con o sin flexión de rodilla. Sí, muchas veces la gente El elonga. sóleo no cruza la rodilla y los gemelos cruzan la rodilla. Entonces, si yo quiero elongar el sóleo, voy a hacer un ejercicio de flexión dorsal del tobillo con la rodilla flexionada. Así estiro bien el sóleo. Claro. Sí, tal cual. Muchas veces las personas, o sea, elongan los gemelos, pero se olvidan totalmente del sóleo. Es súper normal que suceda eso. Es más, hasta lo podemos hacer práctico. A ver, dejo de compartir un segundito. Dale, sí. A ver. Está la Pochi, le presento a mi perra. Por ejemplo, yo, si estoy estirando gemelos de esta forma, o sea, estoy estirando los gemelos de la pierna que tengo atrás, ¿no? Mi pierna izquierda. Ahí estoy estirando gemelos, porque tengo toda la planta del pie apoyada en el piso. Ahí estoy estirando gemelos. Pero si yo la rodilla de atrás, ahora la tengo extendida, la flexiono un poquito, ¿sí? Y hago este movimiento, ahí estaría estirando el sóleo, ¿sí? Ahí estiro gemelos y ahí estaría estirando el sóleo. Esa vendría a ser un poquito la diferencia entre un estiramiento y el otro. Muy buena esa, no la sabía. ¿Y por qué? Sí, Porque muchas veces yo le hincho y les molesto justamente con el tríceps ural para que ustedes puedan diferenciar bien el sóleo de los gemelos, que la parte de la pantorrilla no es solo gemelos. Claro. Si se elonga contra la pared, ¿es lo mismo? Contra la pared. Pero ahí no estás extendiendo la rodilla. Claro, pero si vos apoyas el pie en la pared y flexionás la rodilla, se elonga igual a como lo mostraste vos. Dependiendo. Siempre ustedes piensen que como los gemelos cruzan la articulación de la rodilla. Esta sería lo que estaba proponiendo, no sé si era Macarena, porque no vi que habló. Esto, si yo lo hago con la rodilla extendida, estoy elongando todo el tríceps ural, sin diferenciar bien al sóleo. Claro. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, más allá de la posición, es si tienen o no tienen la rodilla extendida. En esta posición que estamos acá, también está elongando el tríceps ural, pero no está acentuado el trabajo sobre el sóleo, porque la rodilla está extendida. Pero bueno, es importante porque mayormente vemos que la gente elonga un montón gemelos y deja olvidado totalmente el sóleo, que como decía antes Sergio, eso repercute mucho en la dorsiflexión de tobillo. Bueno, acá miren, encontré justamente la misma persona elongando de las dos formas distintas. Con la rodilla extendida y aquí con la rodilla flexionada. Seguramente, y ustedes cuando lo practiquen se van a dar cuenta, que con la rodilla extendida
el tobillo se flexiona menos y con la rodilla flexionada se flexiona más. Sí. Bien, sigamos. Continuamos. Bueno, estas son algunas imágenes para diferenciar un poco en qué imágenes se produce una retroversión pélvica. Bueno, obviamente esta imagen la vimos, la imagen de abajo a la derecha la vimos en la diapo de arriba. En esta imagen, fíjense cómo se rectifica la zona lumbar de la columna. Esto quiere decir que se produzca una retroversión pélvica. Bueno, en la imagen de arriba a la derecha vemos el tilde verde, mantiene las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral, y donde está la cruz se pierde la lordosis lumbar. ¿Por qué? Porque se produjo una retroversión pélvica. Y fíjense la imagen inferior izquierda, cómo esta persona, esta chica que está embarazada, a medida que van pasando los meses del embarazo, o si no está embarazada y tiene sobrepeso también puede ser, cómo va aumentando esa curvatura lumbar de la columna, y también se va produciendo una hiperlordosis, ¿sí? Porque la cintura pélvica está en una anteversión pélvica, y esto también puede producir obviamente dolores en la zona lumbar, hernias discales. Entonces muchas veces el fortalecimiento de toda la faja fisiológica o el corset abdominal ayuda a que no se produzca esta hiperlordosis y también mantengamos las curvaturas fisiológicas y naturales de la columna. Así que bueno, es importante tener en cuenta esto también. Bien, ¿alguna duda, pregunta o continúo? Sergio, ¿algo que quieras agregar respecto a esta No, imagen? ir diciendo algunos resumencitos que vas diciendo que está muy bien, pero para que prestemos atención. Siempre que hagan una ejecución de esta técnica, y no me quiero meter solo en el deporte, sino también levantar un papelito del piso, siempre hay que mantener la lordosis lumbar. No hay que perder la lordosis lumbar. Entonces ahí viene, ¿y cómo hago para llegar al piso si no puedo flexionar la columna? Tiene que flexionar las piernas. Agáchese a levantar las cosas del piso, doblando las piernas sin doblar la columna. Es lo que vulgarmente uno escucha siempre. Agáchese, señora, le dice el médico, levante bien las cosas del piso, pero en realidad no tiene una buena ejecución técnica. Entonces nosotros tenemos que observar siempre no perder la lordosis lumbar. Sí. ¿Está? Sí, es más, hay mucha gente que flexiona las piernas, pero no sabe flexionar la cadera y mantener esas curvaturas naturales. O sea, es como que haría esto, volvemos a lo práctico. Es como que yo me voy a agachar para buscar algo que está en el piso y uso las rodillas, pero la espalda, o sea, pierdo todas las curvaturas naturales de la espalda y me agacho de esta forma. Que es lo que normalmente sucede. ¿Sí? O sea, la gente usa las rodillas, pero se olvida de hacer una retracción escapular, de no hacer una retroversión pélvica, entonces se agacha y automáticamente encorva toda la espalda y así. Entonces, un poco con la problemática que me encontré yo era eso, que las personas usaban las rodillas, flexionaban las rodillas, pero la flexión de la cadera, si no podían hacer esto manteniendo las curvaturas naturales de la columna. Entonces, a veces mejorar la propiocepción de poder flexionar la cadera y poder mantener esas curvaturas naturales de la columna es fundamental, creo. Por eso, y es un gesto motor tan importante como el saque de tenis. El saque de tenis, tenemos una didáctica para enseñar el saque de tenis, por decirle el saque de tenis, pero también tenemos que
meter en nuestras clases la didáctica de cómo levantar un papelito del piso. Sí, tal cual. Bien, continuemos. Estaba la cruz. Vale, no importa. Bien. Fíjense acá otro ejercicio, ¿sí? Que no es sentadilla, es un press de banco plano. Se fue la imagen. Ahí está, ahí volvió. Bien. Fíjense en la imagen de arriba, que muchas veces cuando vamos al gimnasio escuchamos 1.000.000 de veces. Tenés que apoyar toda la espalda sobre el banco cuando vas a realizar un press de pecho. Entonces, si nosotros apoyamos toda la espalda o llevamos los pies sobre el banco cuando vamos a realizar un press de pecho, también perdemos esa zona lumbar, esa zona lordótica. También tendemos a rectificar la zona lumbar. Y por consiguiente, cuando uno hace eso, cuando uno rectifica las curvaturas naturales de la columna, lo que pasa es que la columna se vuelve menos resistente y obviamente es más propensa a lesiones. Algunos levantan los pies también. ¿Levantan los pies hacia arriba? Sí, la idea siempre es mantener las curvaturas naturales de la columna. O sea, si yo veo a la persona de costado, tengo que ver la lordosis lumbar, ¿sí? Y cervical, que básicamente esas dos curvaturas van a determinar el resto de las curvaturas de la columna. Entonces, por eso a veces apoyar toda la espalda sobre el banco hace que se rectifique la columna y por consiguiente la columna se vuelva menos resistente. Entonces, como hablábamos anteriormente con Sergio, es tan importante mantener esta higiene postural, no solamente cuando uno realiza sentadillas, sino cuando realizas un press de banco plano, cuando te vas a lavar la cara, cuando vas a sacar algo que está en el mueble, en la parte de abajo de un mueble. En cualquier momento hay que tratar siempre de mantener esas curvaturas fisiológicas de la columna. Bueno, y en la imagen de la derecha, bueno, vemos el gesto de la sentadilla. Fíjense cuando se produce, en esta imagen de color rojo, cuando se produce una retroversión pélvica, que se rectifica la zona lumbar de la columna, cómo también aumenta la cifosis torácica. ¿Sí? Se produce una hipercifosis, o sea que es como que voy a esta posición de estar todo encorvado, y eso repercute directamente también en la carga. Fíjense cómo la carga cae por delante de la punta de los pies. O sea que casi que es un suicidio eso, para la columna, ¿no? Así que bueno, eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sergio, ¿algo que quieras agregar? No, dale. Bueno. Continuamos. Bien, sentadilla por delante, front squat. Imagen de la izquierda, ¿sí? La de color verde, vemos cómo mantiene las curvaturas fisiológicas de la columna. Imagen de la derecha, vemos cómo se pierde la zona lumbar de la columna, se produce una retroversión pélvica. Y también fíjense cómo la carga empieza como a caer por delante de la punta de los pies o sobre la punta de los pies. Así que bien, continuamos. Posición de las rodillas y velocidad de ejecución. Algunas características que nombré acá. Perdón, estaba leyendo el chat. En la fase excéntrica la velocidad es controlada y en la fase concéntrica la velocidad es más explosiva. La fase excéntrica se refiere al descenso de la sentadilla y la fase concéntrica vendría a ser la fase de subida. ¿Sí? Siguen la línea de los pies y sobrepasan ligeramente la punta de los mismos. Acá habla de las rodillas. O sea, las rodillas siguen la línea de los pies y en el 90% de los casos la rodilla pasa la punta del pie y no pasa nada. ¿Sí? No se va a producir ningún tipo de rotura de ligamento ni va a suceder nada raro porque la rodilla pase la punta de los pies.
Sí es importante que las rodillas no roten hacia adentro, ¿sí? Esto es lo que explicábamos antes con Sergio, el tema de mantener ese arco medial, sobre todo del pie, que no se pierda. La falta de movilidad en la flexión dorsal del tobillo es limitante para el correcto movimiento. Esto es lo que preguntó anteriormente un compañero, que muchas veces esta falta de dorsiflexión en el tobillo produce de que la rodilla no pueda pasar la punta del pie. Entonces, es como que la carga comienza a caer por detrás de los talones y esto automáticamente es como que el cuerpo va a hacer el movimiento igual y para compensar esa carga que se está yendo hacia atrás, es como que llevo a los hombros a una rotación interna, aumento la cifosis torácica y obviamente rectifico toda la zona lumbar de la columna. Así que bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Sergio, ¿algo para agregar? No, está bien. Entiendo. Bien, continuemos. Bien, acá vemos dos chicas, ¿sí? Que tienen diferente composición anatómica. Vemos que la chica de remera blanca tiene un torso más largo y unos fémures, o un fémur más corto. ¿Sí? Torso más largo, fémur más corto. Por ahí la imagen, como está un poco ampliada, no se nota bien. Está deformada, sí. Se la achico un poquito. Ahí tengo la descripción. Lo voy a poner acá arriba de esto. No sé por qué quedó abajo. Ahí se nota un poco más o más o menos. Está bien. Bueno, la chica de remera blanca tiene un torso más largo y un fémur más corto, ¿sí? Y la chica de remera negra tiene un torso más corto y unos fémur más largos, ¿sí? Bueno, Ariel, se termina el tiempo, cortamos acá y Sí. seguimos con el próximo link. Dale, no hay problema. Perfecto.